Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 13 de abril, miércoles de la Semana Santa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, en este miércoles de la Semana Santa, en la primera lectura leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. En este miércoles santo leemos entonces esta palabra de Isaías, este libro del profeta Isaías, que es verdaderamente maravilloso en referencia a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo cumplida en estas palabras de Isaías. El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Y claro, nuestro Señor Jesucristo ha dado ánimo al pecador. He venido a rescatar a los pecadores, no a los justos. Es el enfermo el que necesita médico, y las palabras de aliento del Señor son preciosas. Vete. Tus pecados han sido perdonados. No peques más. Yo no te condeno, pero no peques más. Ánimo. No tengan miedo. Las palabras que nos dan ese aliento que vienen de la boca de nuestro Señor. Pero nosotros, como somos verdaderos discípulos y queremos comportarnos como verdaderos discípulos, tenemos que tener claro también la necesidad de que esas palabras sean nuestras palabras. Darnos cuenta que el Señor nos ha llamado a nosotros también a confortar al abatido, a dar aliento a los demás. Oye, qué bonito en esta Semana Santa decidirnos, bueno, yo quiero vivir bien la Semana Santa. Dale aliento a la gente, dale ánimo a la gente, di palabras de aliento a los demás, anima el alma de los demás. ¿Lo has hecho en estos días? Imita a Jesucristo. Porque vivir bien una Semana Santa no significa llenarse simplemente de actividades. Significa imitación de Cristo, imitar a nuestro Señor, el deseo profundo de imitarlo. Segundo, fíjate bien, mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. Lo hemos dicho muchas veces en esta lección divina. El primer acto de amor a Dios. ¿Cómo reconozco yo si amo a Dios sobre todas las cosas? Bueno, me tengo que hacer una simple pregunta. ¿Escucho al Señor? Porque esa es la primera acción de aquel que ama a Dios, saber escuchar. Y es algo que tenemos que pedirle al Señor. Oye, es tan preciosa esa palabra que usa nuestro Señor para abrir los oídos del sordo, para abrir los labios del mudo, que es Efetá. Qué bonito es decirla, pidiéndole al Señor, Efetá, que se abran mis oídos para escuchar tu palabra. Efetá.
Uno la puede utilizar todas las mañanas. Ya estoy despierto. Ahora, efetá, ábrete. Que se abran mis oídos para poder escuchar la palabra del Señor, para no ser sordo a la voz del Señor, para que escuche yo como verdadero discípulo. Y el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Señor, que yo nunca ponga resistencia a tus palabras, que no ponga resistencia a tus palabras, todo el contrario, que yo verdaderamente quiera vivir escuchando tu palabra, que yo no ponga resistencia y que cada mañana al hacer la lección divina o al hacer mi momento de oración o al escuchar la palabra o al ir a misa, verdaderamente vaya con ese deseo, quiero escuchar al Señor, quiero escuchar al Señor. Qué terrible fuera, por ejemplo, una persona que escucha esta lección divina y dice, ay, quiero escuchar al Padre Francisco. Chusa, qué pérdida de tiempo, ¿no? Qué pérdida de tiempo. Lo que queremos es escuchar al Señor. Lo que queremos es escuchar al Señor con oídos bien abiertos. Ofrecí, en tercer lugar, la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Son esas palabras que se cumplen en la vía dolorosa de nuestro Señor. Y contemplamos entonces a Cristo ofreciendo su espalda a los que lo golpean. ¿Qué significa ofrecer la espalda? Dejar que me peguen, dejar que me golpeen. ¿Cómo se realiza nuestra salvación? Y se realiza con amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Siendo completamente pacífico, siendo total y absolutamente pacífico. ¿Cuál es el carácter de Cristo delante de la pasión? Es manso, manso, absolutamente manso, como cordero llevado a trasquilar, a degollar, a triturar, no ha ofrecido resistencia, se ha entregado. Por eso el Señor nos ha dicho que los pacíficos heredarán la tierra, los que aman la paz, los que buscan la paz. Y entonces de nuevo, si yo contemplo a mi Señor ofreciendo la espalda, aquellos que le golpean la mejilla, que le tiran la barba, que no aparta su rostro de los insultos y salivazos. Bueno, yo, como imitador de Cristo, ¿qué voy a hacer? Tengo que querer hacer lo mismo. Pero es tan difícil y dejarse. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que para Jesús fue fácil? No solo que podía evitarlo, sino que además tenía el poder para hacer lo que quisiera. Podía haber vencido a todos, podía haber hecho lo que quisiera y sin embargo no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque sigue con su corazón manso, pacífico, y ese es el corazón que tú y yo tenemos que anhelar. Sabiendo que, ¿cómo vivir la paz en medio de tantos tormentos que puede haber en este mundo, en medio de tantas agresiones, en medio de tantas personas malas, en medio de tanta violencia a la cual nos podemos enfrentar una y otra vez? Con el conocimiento de lo que viene a continuación. El Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. ¿Pero cómo no voy a reaccionar? Por eso no quedaré confundido, porque yo sé que el Señor me ayuda. Y por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. No, pero vas a parecer un pobre tonto si te dejas aplastar de los demás, si te dejas delante del Señor. Mi vida delante del Señor, no delante del mundo, no delante del mundo. Entonces yo sé que estoy delante del Señor y no voy a quedar avergonzado, todo el contrario, cercano está de mí el que hace justicia. Él, Él es el que hace justicia. La justicia que yo espero es la de Él, la del Señor, y esa es justicia absoluta. Si yo en cambio espero la justicia de este mundo, qué profunda será la amargura de mi corazón. Qué profunda será la amargura de mi corazón, porque en este mundo conseguir justicia es tan,
tan raro, tan difícil. Cuando yo en cambio elevo mi corazón hacia el Señor y digo, tú Señor, tú eres mi juez. El juicio del mundo nada, entonces no quedaré avergonzado. ¿Quién luchará contra mí entonces? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. Pero es que me quieren hacer daño, que se me enfrenten. Yo tengo como juez al Señor y tengo como defensor al Señor. Y si tengo eso, no necesito más. El Señor es mi ayuda. ¿Quién? ¿Quién se atreverá a condenarme? Dice Isaías. Bueno, y todo esto es lo que ha vivido nuestro Señor en ese calvario, en ese camino a la cruz, en esa vía dolorosa que nosotros nos estamos preparando para vivir de una manera tan especial. Fíjate, mañana ya empezamos el Triduo Pascual. El día jueves no tendremos misa en la mañana, los sacerdotes estaremos celebrando la misa crismal y después en la noche empezaremos la celebración de ese Triduo Pascual con la Cena del Señor. Y después de cenar, después de participar de la Cena del Señor, lo acompañaremos a Getsemaní y de Getsemaní lo acompañaremos, espero que tú lo acompañes, a la cruz, a la cruz. Queremos caminar la vía dolorosa del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. En estos días contemplamos, lógicamente, esa acción de Judas. Ya es el segundo día en que contemplamos. Primero, el día de ayer la hemos contemplado en el Evangelio de San Juan. Hemos contemplado esa última cena donde el Señor ha anunciado en medio de la cena, me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar. Pero también ha sido Pedro y han sido los otros los que lo han traicionado al Señor. En el Evangelio de San Mateo se nos presenta en primer lugar la decisión que ya había tomado Judas, y esto es importantísimo. Judas, uno de los 12, uno de los elegidos para ser más cercanos al Señor. La traición no nos va a llamar nunca la atención. No, ay, que yo nunca imaginé que este me iba a traicionar. La traición está siempre. La historia de la humanidad está marcada por la traición del corazón del hombre. Por eso Dios nos ha dicho, maldito el hombre que confía en el hombre. No es en el hombre en quien tengo que confiar yo, es en Dios, en Dios. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto? ¿Cuánto me dan? Transó el negocio. 30 monedas de plata, está bien, estoy de acuerdo, y desde ese momento buscaba el modo de entregárselo. ¿Por qué? ¿Por qué Judas llega a esto?
qué difícil es saber, preguntarse qué ocurre en el corazón de Judas, ¿no? Seguramente parte de lo que ocurre en el corazón de Judas es que sus expectativas no eran, no eran acordes a lo que sucedía, no eran acordes a lo que Jesús hacía. Judas tal vez estaba esperando llegar a Jerusalén y que se produjera la gran revolución, que así como el Señor en otra ocasión había expulsado a los mercaderes del templo, donde seguramente se sintió emocionado, ahora vería a su líder, a su caudillo, con todo ese poder que le había visto manifestarse, comenzar a expulsar a los romanos, con todo el poder que había mostrado Moisés cuando liberó al pueblo de Israel, de Egipto. Esa es la expectativa que tiene Judas. Posiblemente, sí. Y el Señor no ha llenado sus expectativas. Y entonces se siente defraudado. Yo vine a servirlo, vine a seguirlo, me hice su discípulo y he dejado todo por seguirlo a él, pensando que iba a ocurrir esto y no ha ocurrido lo que yo tenía planeado. Es tremendo esto. Es verdaderamente tremendo. ¿Por qué? Porque nos muestra cuál es el camino de aquel que ya tiene sus planes elaborados y pretende que Dios camine según su voluntad. Yo tengo mis planes, yo tengo todos mis planes elaborados y yo lo único que pretendo de Dios es que Él realice mis planes. Hermano mío, era al revés. Era al revés. Soy yo el que tengo que hacer la voluntad de Dios. Soy yo el que tengo que hacer la voluntad de Dios, no Dios mi voluntad. Soy yo el que tengo que hacer la voluntad de Dios. Judas seguramente esto es lo que tiene en el corazón. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, hay que entender un poquito cómo se celebra la fiesta judía, la fiesta de la Pascua, que empieza con la celebración de los panes ácimos, en los cuales ya se podía hacer la cena de Pascua. Se acercan sus discípulos a preguntarle dónde quiere que le preparemos la cena de Pascua. Preparar la cena de Pascua. ¿Cómo quieres que te preparemos la cena de Pascua? Mira, esa preparación va a ser la primera misa. Va a ser la primera misa. ¿Cómo estamos preparándonos para esa misa de la Cena del Señor el día jueves? ¿Cómo estamos preparándonos para esa vigilia pascual? ¿Cómo preparo yo mi corazón para celebrar la Pascua con el Señor? Pero también, ¿cómo preparo yo las celebraciones en mi familia? Qué pena da ver familias donde todo es externo. Todo es externo. ¿Cómo celebran ustedes Semana Santa? Vamos a la iglesia un ratito el Viernes Santo, hacemos el Via Crucis o vamos a la peregrinación y después no sé qué y no sé cuándo. ¿Y en tu hogar? ¿Cómo se prepara la celebración de la Pascua? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara la celebración de la Pascua? ¿Cómo preparas en tu familia la celebración del trigo? ¿Cómo has hecho para preparar verdaderamente esa celebración para llegar? Pasando por la cena del Señor, pasando por la pasión del Señor, para llegar a la vigilia pascual, es decir, para llegar a la resurrección del Señor. ¿Cómo? Jesús les da indicaciones, vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle. El maestro dice, mi hora ya está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Ellos hacen lo que Jesús les había ordenado. Qué bonito esto. ¿Cómo vamos a preparar? No, hagamos como nosotros queremos. No, vamos a hacerlo como Jesús nos lo ha ordenado. Como Jesús nos lo ha ordenado. No de otro modo, no de un modo distinto, como Jesús nos lo ha ordenado. Y al atardecer se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaba les dijo, esto lo hemos escuchado el día de ayer en el Evangelio de San Juan, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Y todos se preocupan y todos van a preguntarle. Y parece que la pregunta es un poco de a poquito, no es que se ponen a preguntarle uno y el otro, sino que aprovechan un momento, otro momento para acercarse. Maestro, eso que dijiste, seré yo, seré yo. Esto es algo precioso, ¿por qué? Porque todos están preocupados. Es decir, todos tienen dudas en su corazón. Yo seré capaz
de traicionar al Señor? ¿Seré capaz de dejarlo botado? ¿Seré capaz de irme en contra de su voluntad? ¿Seré capaz de ponerlo al inferior de mi corazón? Y tú y yo tenemos que saber que sí, que somos capaces, que muchas veces a lo largo de nuestra vida hemos sido capaces de traicionar al Señor. Cuidado, no estamos leyendo la traición de Judas para mirar a Judas y pisotear a Judas. Estamos leyendo la traición de Judas para darnos cuenta que ese somos tú y yo, que yo también puedo traicionar con tanta facilidad, equivocado por los deseos de este mundo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, por un amor mundano, dejan la comunión? Por un amor mundano, por un amor de mundo. No, es que esto es más importante. ¿Cómo va a ser más importante que el amor infinito de mi Señor? No va a ser más importante. Uno de ustedes me va a entregar y todos le van preguntando, ¿acaso seré yo, Señor? El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Nosotros sabemos que esa respuesta se la ha dado a Juan. Lo hemos leído el día de ayer. Juan, que se recostó en su pecho, el que tiene confianza con el Señor es el que ha escuchado verdaderamente la respuesta. Los otros no, los otros quedan en la oscuridad. El que tiene verdadera confianza con el Señor, ese es el que entra en el camino del conocimiento y finalmente se acerca Judas. Pero antes de eso, el Señor explica, el Hijo del Hombre va a morir. Eso va a suceder como está escrito de él. Pero cuidado con pensar, bueno, entonces el que te entrega está haciendo la voluntad de Dios y entonces está haciendo el bien. No, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valdría ese hombre no haber nacido. Y entonces Judas le pregunta, ¿acaso soy yo? Tú lo has dicho, responde el Señor. Qué respuesta más maravillosa, ¿por qué? Porque depende de ti, pues, Judas. Depende de ti. Esto no es impuesto desde las alturas. Esto no es obligado por nadie. Es tu libertad. Y es lo mismo que el Señor nos dice a ti, a mí. ¿Lo has dicho tú? Tú eres el que toma tus decisiones. Oye, cuando yo hablo, y hablo tanto de esto, ¿no? De salir de las justificaciones, es impresionante la coraza de justificaciones que tienen las personas. ¿De qué te sirven? De nada, de absolutamente nada. No logras caminar el camino del Señor. ¿Por qué? Porque estás lleno de justificaciones. Pero cuando logramos salir de las justificaciones, entonces nos damos cuenta, mira, es mi libertad. Es mi libertad. Cada pecado que yo cometo no es culpa del otro. Ay, me hacen mentir, ay, me hacen enojar, ay, es que si los otros fueran distintos, que si los otros hicieran bien. Yo y mi libertad. Tú lo has dicho. Tú lo harás. Tú eres el que toma tus decisiones. Mira cómo Jesús en ese momento le está dando una nueva oportunidad. ¿Qué pasó con Judas? Ay, Judas está en el infierno. No sé, no tengo idea. Pero padre, ¿cómo va a decir si lo traicionó? Y Pedro también. Y se suicidó Judas. Sí. La iglesia nos ha dicho quiénes están en el cielo. Eso es la canonización de los santos. Nunca coloca a nadie en el infierno. Nunca. ¿Cómo la iglesia no dice quién está en el infierno? No. Ni Hitler, ni Judas, ni nadie. La iglesia no se dedica a decir quién está en el infierno. No le corresponde. Ni a ti ni a mí, menos a la iglesia. ¿Acuerdas de la primera lectura? ¿Quién es tu juez? ¿Quién es el verdadero juez? Bueno, déjalo a él ser el juez. Ya nos enteraremos y ojalá podamos ser contados tú y yo entre aquellos que escuchen las palabras del Señor, siervo bueno y fiel. ¿Las escuchó Judas? No lo sabemos. No lo sabemos, ya nos enteraremos el día que lleguemos también nosotros.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.